Am, yo no sé si usted se ha dado cuenta de que poco a poco, aquí, especialmente en los Estados Unidos, yo lo veo en todos lugares del mundo, las cosas están cambiando. Las cosas están cambiando. Y esta tarde vamos a hablar de cómo las cosas están cambiando y qué es lo que está enfrente de nuestros hijos. Si usted tiene mi edad, 35 años de edad, usted se dará cuenta. Lo que hacíamos, yo me acuerdo cuando iba a la escuela, era fabuloso porque hacíamos las materias, estudiábamos y qué sé yo, pero después salíamos nosotros le decíamos al recreo, y jugábamos nosotros le decíamos al fútbol, le decíamos el taca-taca, jugábamos al trompo, los mexicanos le dicen las canicas, un tiempo muy inocente. ¿Okay? No es así ya. Las cosas han cambiado hasta tal punto que quiero leerle ciertas cosas que nos van a dar una indicación de lo que nuestros hijos están enfrentándose todos los días. Las estadísticas dicen que 3,000 niños nacen en este país todos los años sin padre, no sin padres, sin padre, a través de la inseminación artificial. Y a veces hay una razón, a veces la mujer no puede concebir y entonces se hace una inseminación artificial. Pero estas estadísticas de 3,000 niños nacidos en los Estados Unidos todos los años tienen que ver con mujeres que dicen, yo no necesito al padre, solamente quiero tener un hijo y quiero usar la inseminación artificial. Las estadísticas dicen que los Estados Unidos es el país con el mayor índice de pobreza entre los niños, el doble que ningún otro país industrial. Imagínense, nosotros viviendo en este país, la nación más poderosa del mundo, tiene el índice más grande de pobreza entre los niños. Las estadísticas también dicen que tenemos el mayor índice de homicidio de niños en cualquier otro país industrial. Niños matando a niños. También tenemos el mayor índice en todo el mundo de encarcelación. Hay más de 1 millón de personas en cárcel en los Estados Unidos. Este país tiene el nivel de encarcelados más altos de niños que ningún otro país en el mundo. Escuche, el 60% de los violadores de niños, el 72% de asesinos adolescentes, el 70% de prisioneros en la cárcel de este país crecieron sin un papá. 4 de 10 niños van a la cama en una casa con solo un padre. Y 1 de 2 niños vivirá con solo un padre hasta llegar a la edad de 18 años de edad. Vivimos en el medio de una sociedad donde un niño le es más fácil encontrar drogas que el abrazo de sus padres. Déjeme decirle lo que sucedía en los Estados Unidos en los años 60 y antes de eso también, aquí en las escuelas. El problema más grande en los Estados Unidos en las escuelas en los años 60 y antes era masticar chicle. ¿A cuántos los sacaron? Vaya a ver al inspector o al director por masticar chicle. Yo me acuerdo, vi muy como si fuera ayer que había traído de la Argentina unos cerillos, unos fósforos, unos palitos que se prenden, pero se prenden sin nada, se pueden prender en la suela y eso me fascinaba a mí. Yo veía las películas de western con John Wayne, hacía, es fantástico, increíble, es la última cosa. Y yo lo prendí en la pared y me acuerdo que estaba en la escuela, era una escuela católica, y el hermano Millán olió el cerillo. Dijo, ¿quién hizo eso? Y Castro, para afuera. Me acuerdo como si fuera ayer. Y ese era el problema más grande que yo tenía. Otro problema que había antes era hablar sin ser su turno o no hacer la tarea. Esos eran problemas que veíamos antes. Hoy día los problemas son las drogas.
el sexo ilícito. Hay escuelas en los Estados Unidos donde en la misma escuela para prevención les dan condones a los niños. Armas en la escuela. Hoy día tenemos miedo de que nuestros hijos les puedan pasar algo porque alguien lleve un cuchillo, una pistola a la escuela. Hay balaceras, mass shooting, asesinatos en la escuela. Bullying es un término que ha venido progresando de año a año. Groserías, insultos, peleas. Eso es lo que vemos. Ve el contraste de usted, la diferencia en lo que había antes y lo que hay hoy día. Yo siempre lo he dicho, a mí siempre me ha impactado, y me impactó 30 años atrás cuando trabajaba en un high school, el hecho de que hay una oficina con un policía dentro de la escuela. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Nuestros hijos están en una situación muy difícil y muy diferente a la que nosotros los adultos pasamos. Déjeme y le digo algo que está sucediendo en estos momentos en solo algunas millas de aquí, en la Universidad de Nevada, Reno, UNR. Déjeme y le digo lo que está sucediendo. Si un muchacho o una muchacha quiere aplicar para poder tener un dormitorio en la universidad, le exigen que haga una forma. Y esta es la forma. Y en la forma empieza muy bien: nombre, nombre preferido, apellido, teléfono celular, correo electrónico. Hey, that's good. Pero después se empieza a poner un poco diferente la cosa. Dice, sex assigned at birth, el sexo con el cual naciste. Female, male, intersex, decline to state. Hombre, mujer, intersexo, no quiero contestar. Segunda pregunta, gender identity. ¿Con qué género te identificas? Listen to this. El primero es cisgender man. El segundo es cisgender woman, que es el sexo al nacimiento. Hombre, mujer, transgender, que no se identifica con el sexo de nacimiento. Trans man, era mujer pero ahora es hombre. Trans woman, es hombre pero ahora es mujer. Gender non-conforming, que no actúa de acuerdo a su sexo de nacimiento. Gender fluid, que no tiene género masculino o femenino o ningún otro. Gender expansive, cuando la persona actúa de una manera más ancha que su sexo de nacimiento. Gender queer. Yeah, they're asking that. Se identifica con una combinación de género masculino y femenino a la misma vez. Two-spirit. Indio norteamericano canadiense que lleva ropa y hace el trabajo de un hombre y de una mujer a la misma vez. Gender variant. Expresión de un individuo que no expresa expresiones de hombre o mujer. Non-binary, que no solo se compone de dos géneros. Trans-feminine, hombre al nacer pero se identifica con el sexo femenino más que el masculino. Trans-masculine, mujer al nacer pero se identifica con el sexo masculino más que el femenino. Androgynous, que tiene la característica de un hombre y una mujer al mismo tiempo. Tercera pregunta, sexual orientation. ¿Cuál es tu orientación sexual? Heterosexual, atractivo al sexo opuesto. Gay, lesbian, bisexual, asexual, persona que no tiene atracción a ningún género sexual. Queer, persona rara. Questioning, no estoy seguro de mi sexo. I'm questioning. No sé qué soy. Omnisexual, propenso a variedades de géneros sexuales. Polysexual, que incorpora diferentes clases de sexualidades. Demisexual. Whatever happened to I'm a man, I'm a woman?
Y todo esto para llenar una aplicación, porque yo tengo el derecho de escoger con quién voy a ser roommate. Dígame usted si nuestra sociedad no está en problemas. Yo le doy gracias a Dios que mis hijos están grandes, que ya salieron de la escuela, pero la situación es difícil. Abraham Lincoln dijo, la fortaleza de un país se forja en los hogares de sus ciudadanos. ¿Por qué será que estamos viendo, hermanos, más crímenes en nuestra sociedad? ¿Por qué será que los delincuentes son más jóvenes cada vez? ¿Ha escuchado en las noticias que este muchachito pequeño mató a sus padres y ahora hay que juzgarlo a él como adulto? Eso es común. Se está poniendo más y más y más común que niños pequeños están haciendo cosas que hacían los adultos años atrás. La Escritura nos dice, en los últimos días habrán tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres. Ahí estamos hablando de los hijos. Y mire lo que pasa. Y dice que serán desobedientes a sus padres y serán malagradecidos. Nosotros los hispanos decimos, malagradecido. Eres un malagradecido. Y lo decimos kind of funny a little bit, como, muchacho, pórtate bien. Not a big deal, but it is a big deal. Serán malagradecidos. El ser malagradecido, déjeme ver, he visto gente malagradecida y lo que viene no es bueno después de eso. Y dice la Escritura, no considerarán nada sagrado. Y se pone peor la cosa, dice, no amarán ni perdonarán. Hermanos, a veces yo veo eso en la misma iglesia, donde no nos amamos ni nos perdonamos. Y no hay diferencia entre el mundo y la iglesia. Y esto es profecía. Esto es profecía. Y dice, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Si está leyendo su Biblia, subraye control propio porque lo vamos a ver de nuevo. Serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Entonces, por eso estamos hablando de cómo tener una familia sana, porque en la iglesia, hermanos, tiene que haber una diferencia. Tiene que haber una convicción, tiene que haber algo diferente dentro de nosotros, tiene que haber algo porque se supone que Jesús y el Espíritu Santo están con nosotros. Pero a veces leo este pasaje que es tan predominante y lo veo tan relevante como Mateo 24 o Ezequiel capítulo 25, que son altamente, nos dicen todo lo que estamos viendo en estos momentos. Entonces vemos esto. No amarán, ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles. Hermanos, yo le pido, Señor, que nos ayude a nosotros como iglesia a no ser parte de esta definición. Que seamos diferentes. Que seamos diferentes. Que seamos diferentes con nuestros hijos, porque si no, lo que estamos haciendo, les estamos haciendo mal y lo vamos a ver en un momento. Pero a veces yo veo esto, digo, Señor, perdóname, porque yo también puedo llegar a ser parte de este asunto. Perdóname y ayúdame, dame fortaleza, Señor, para ser diferente, para no ser parte de esto. Entonces, ¿qué es lo que Dios, porque eso es lo importante, lo que debemos contestar es, ¿qué es lo que Dios nos pide a nosotros que hagamos con nuestros hijos? Ya sea que tengamos hijos propios o no los tengamos todavía. Creo que es muy importante, creo que lo que ha pasado en los Estados Unidos y en otros países es que no nos hemos preparado. Entonces lo que la Escritura nos dice, nos va a decir que hagamos 3 cosas y nos va a decir que no hagamos una cosa. Empecemos con la primera cosa que Dios nos dice que hagamos con nuestros hijos. Instruya a sus hijos.
instruya. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Instruir o entrenar, la palabra en el griego es la palabra hanach, que indica dedicar tiempo para enseñar. La palabra instruye en el griego literalmente significa envuélvete, haz acto de presencia. A veces veo padres que esperan que la escuela enseñe a sus hijos, que los abuelos enseñen a sus hijos, que la iglesia enseñe a sus hijos, que la escuela dominical enseñe a sus hijos. Eso no es bíblico. Dios nos dice, si eres padre, te he dado la responsabilidad con la bendición. Porque nuestros hijos son una bendición. Son cabeza dura a veces. Son dolor de cabeza a veces, que no, pero son una bendición. De eso, así empezamos la serie hace algunas semanas atrás. Nuestros hijos, la familia es una bendición. Pero con esa bendición viene una responsabilidad. No podemos decir, ok, ya los tuve, ¡pum! Ahí que se encargue el gobierno, que se encargue la escuela, que se encargue... No, Señor, no se puede, porque no podemos despojarnos de la responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros. Como padre, usted y solo usted tiene la responsabilidad de enseñar a sus hijos. Entonces, lo primero que Dios nos pide a nosotros es que nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos. Y eso envuelve que nosotros pongamos tiempo con ellos. Yo me siento triste con los padres de hoy en día que tienen que ayudar a sus hijos con la escuela, con la tarea. Hay que tener un doctorado o un master's degree en algo porque la tarea que le dan a los chicos hoy en día es súper complicada. Y creo que hasta cierto punto, y esta es mi opinión personal, creo que no es bueno darle tanta tarea a los niños. Si los niños estuvieran aquí, aplaudirían todos. Pero pura tarea, pura tarea, pura tarea, pura tarea. Sí, thank you, sweetie. Pura tarea, pura tarea, pura tarea. Los niños pierden su niñez. Pero en el medio de eso, Dios nos llama a nosotros a instruir a nuestros hijos. La segunda cosa que Dios nos llama a hacer es disciplinar a nuestros hijos. Proverbios capítulo 19, el versículo 18 dice, disciplina a tus hijos mientras haya esperanza. De lo contrario, arruinarás sus vidas. Hace años atrás escuché una historia que parece que había sucedido verídicamente en la ciudad de San José, en el área de la bahía, donde se llamó a la policía porque una muchacha, una señora, estaba fuera de JCPenney dándole a su niño. Y alguien hizo pánico y llamaron a la policía y llega la policía y la historia dice que el policía dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo eso con tu niño? Y la señora, la madre responde, lo estoy haciendo para que tú no lo tengas que hacer después. Entonces Dios nos llama a nosotros a disciplinar a nuestros hijos. La palabra disciplina en el griego es la palabra yacer y significa amonestar, hablar firme, escúcheme bien, hablar firme no dice gritar, dice hablar firme, poner a una persona en su lugar. Eso es lo que la palabra disciplina significa, hablar firme. No significa gritar. Déjeme decirle, yo he tratado los gritos y no trabajan. Y le doy gracias a Dios por mi mujer, porque si no fuera por ella, mis hijos andarían así, en serio. En serio, lo digo en serio. Y lo confieso, cuando recién como padres, esta era mi tendencia, gritarle a los niños. No es lo que la Biblia nos dice, en ningún lugar leemos eso. Los gritos no trabajan. Los niños son niños y los adultos deben ser adultos. Gálatas capítulo 5 nos dice que como cristianos, como hijos de Dios, debemos de alguna manera demostrar amor, alegría, paz, gentileza, paciencia, bondad, fidelidad, humildad. Pero también nos dice que nosotros debemos demostrar
control propio. Mire cómo lo pone Proverbios 13:24. Dice, quienes no emplean la vara, en el griego es la palabra shevet, de disciplina, odian a sus hijos. Lo que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. La escritura que leí antes en Proverbios 19 y 18 dice, disciplina a tus hijos mientras haya esperanza. Lo que nos indica es que nosotros tenemos un poquitito de tiempo. Para aquellos de nosotros que tenemos hijos, cuando recién los tuvimos nos decían, oye, aprovecha porque crecen muy rápido los muchachos. Y dice, ya, crecen rápido los chicos. Entonces, en este país nosotros tenemos un periodo de tiempo, más o menos 18, 19 años, o un poquitito más, pero es todo lo que tenemos. Entonces, en ese tiempo Dios te está diciendo a ti como padre, ¿sabes qué? Tienes este periodo, te estoy dando este periodo de tiempo para que tú formes y hagas disciplina en tu hijo. Fórmalo, te doy esta cantidad de tiempo y hazlo temprano, hazlo bien, hazlo con la guía del Señor. Esa palabra que leí en Proverbios 13:24 que dice, quienes no emplean la vara, en el hebreo es la palabra shevet, que es el equivalente a la chala, para el hispano. El muchacho hebreo nació con el shevet. Nosotros los hispanos nacimos con la chala o la chancla. La chancla. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Dice, quien no emplea la chancla de disciplina odia a sus hijos. Estos dos pasajes de Escrituras que he leído en el libro de Proverbios nos enseñan, nos instruyen cómo corregir verbalmente y físicamente, hermanos. Con nuestros hijos, y voy a hablar de Leonard porque no está aquí. Yo me acuerdo que él como que se anduvo revelando un poquitito, de haber sido unas 3 o 4 veces. No es un santo, no es porque es mi hijo, el mejor hijo del mundo, no. Pero hubieron tiempos, como todo muchacho, que él me dijo, no, yo no voy a hacer eso. Y entonces se tuvo que disciplinar. Si hubiese sido de mi parte, yo no le doy la chancla, yo le doy otra cosa. En Chile, el cinturón, le decimos la correa y le decimos el doctor Correa. Vamos a llamar al doctor Correa y olvídate, hay un montón de sustos que los niños pasan. En Chile los niños también andan así. Pero mi esposa tuvo la sabiduría de tomar el tiempo de corregir bien. Y en este pasaje que nosotros leemos, la Biblia no nos está dando permiso para que nosotros le demos huascazo a los chicos, los dejemos marcados y los dejemos deformados físicamente y también emocionalmente para el resto de su vida. No es lo que la Escritura nos está diciendo. Nos está diciendo que tomemos el tiempo de decir, ¿sabes qué? Has desobedecido y aquí te va una. Y esto es por qué te va una. Nosotros los hispanos, no sé, I don't know if you're another nationality, you may go through the same, but we take it to another level. Somos expertos. Las mamás en las tiendas, si el chico está portándose mal, es solamente pellizcarlo. Nadie lo ve porque ahora hay cámaras por todos lados y las mamás son expertas. Vas a ver cuando lleguemos a la casa. Ni siquiera mueven los labios. Son ventrículas, son increíbles, fenomenal. Es un arte. Y cuando llegan a la casa, olvídate, las chanclas, las ollas, todo vuela. Sí, la Escritura nos dice, hay que disciplinar, hay que darle la palmadita. Yo he visto padres que no se preocupan de los niños. Que hagan lo que quieran, ahí está, whatever. Y los niños, los que sufren son los que están alrededor, pero los que van a sufrir, que es el problema más grande, son los niños. Cuando salgan de la casa, cuando se casen, cuando tengan sus propios hijos, se repite la historia.
Y eso no es de Dios, no es lo que Dios quiere. Dios quiere que haya disciplina en la casa porque hay una razón, y la razón es que hay un beneficio en ese asunto. Entonces la Escritura nos amonesta a nosotros a ser firmes. Use la chancla, pero úsela controladamente. Eso de andar ahí, pum, y el karate, usted toma clases de karate y todo lo demás para darle a los chicos, eso no es de Dios. El pegarle a los niños para todos lados, el gritarle a los niños no es de Dios. No es algo que Dios nos quiere que hagamos. La tercera cosa que Dios quiere que nosotros hagamos como padres es que oremos por nuestros hijos. A lo mejor usted no tiene hijos en estos momentos. Empiece a orar por ellos. Empiece a orar por ellos. Ore por ellos. Señor, llámalos. Si hay algo que viene en contra de ellos, Señor, te pido en el nombre de Jesús de que tú detengas ese asunto para que ellos puedan obedecer ese llamado que tú tienes. Señor, te pido que ellos respondan a tu llamado, que experimenten tu santidad a través de la convicción del Espíritu Santo. Señor, te pedimos por su futura esposa, su futuro esposo, que sea una pareja que sea devoto a ti en todas las cosas. Señor, te pedimos que sean hijos generosos, que sean altruistas, que sean respetuosos. Nosotros estamos constantemente orando por nuestros hijos, constantemente. No porque somos holier than thou, pero es que hay una necesidad. Especialmente basado en el hecho en las estadísticas que acabo de leer. La sociedad que rodea a nuestros hijos está en contra de nuestros hijos. Y si nosotros como hijos de Dios no intercedemos por ellos, entonces ¿quién? Entonces tenemos no solamente el privilegio, pero también tenemos la responsabilidad de usar esa arma de oración. La Escritura dice que la oración del justo puede hacer cosas maravillosas. Entonces nosotros vemos, wow, yo me acuerdo que andaba jugando canicas, que andaba jugando al trompo, y eso era todo, pero hoy día mis hijos están en otra onda, es todo diferente. Lo que está en contra de nuestros hijos es muy diferente a lo que nosotros los cincuentones pasamos. Yo andaba en una escuela y de repente se llegaban revistas que no se deberían ver, pero llegaban. Y eso llegaba una vez a las 500. Hoy en día nuestros chicos tienen acceso a la pornografía 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahí mismo en el teléfono, ahí está. Lo que les llega a ellos son ataques para desviarlos de la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros como padres no estamos orando, ¿qué negocio tenemos de tener hijos? Por eso que es tan importante que nosotros como padres nos acerquemos a Dios para poder tener este impacto en la vida de ellos. Entonces, hemos hablado del hecho de que Dios nos dice que como padres debemos instruir a nuestros hijos, debemos disciplinar a nuestros hijos, debemos orar. Esas son cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos. Pero hay un detalle en las Escrituras que dice, no hagas esto. Y la cuarta cosa es que no debemos exasperar a nuestros hijos. Entonces hay 3 acciones más el acto de control propio. ¿Se acuerda que le dije, marque, control propio? Control propio. Control propio significa que nosotros no debemos exasperar a nuestros hijos. ¿Qué significa eso? La Escritura nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 4, y leo la versión de la palabra hispanoamericana. Dice, y ustedes los padres no hagan de sus hijos unos resentidos. La palabra de Dios dice, usa esa palabra, dice, no los hagan unos resentidos, edúquelos, más bien instruyanlos y corríjalos como lo haría el Señor. Eso es lo que significa, exasperar. Y la versión de Reina Valera 60 dice, y vosotros padres no provoquéis ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea,
¿Se ha dado cuenta que hay personas que en algún lugar andan enojados? Hay ira en sus vidas. ¿Por qué? Porque los padres, en vez de educarlos, en vez de instruirlos, de corregirlos en la manera del Señor, los resintieron. Los pusieron abajo, en vez de ayudarlos, en vez de animarlos, en vez de decir, ¿sabes qué? Yo confío en ti, yo sé que tú puedes hacerlo. En vez de animarlo, en vez de hacer eso, bajaron la autoestima de ese muchacho. Entonces, consecuentemente, ese hombre, ese niño, esa niña van a crecer adultos y van a ser hijos, personas resentidas. Si usted tiene a alguien en el trabajo o en la escuela que es resentido, empieza a investigar un poquitito, no sea obvio, por favor. ¿Qué te pasó? Háblame de tu pasado, use el tacto. Pero usted se va a dar cuenta, muchas veces el fondo, la raíz de ese asunto es con los padres. Cómo los padres lo criaron a esta persona. Y si nosotros no interrumpimos ese asunto, vamos a hacer la misma cosa. Y hay veces que yo sé que aquí en este lugar hay muchos que han pasado por ese asunto. Y con mayor razón nosotros debemos acercarnos al Señor para interrumpir ese patrón que se nos dio a nosotros. Porque el único que nos puede ayudar es Dios. Algunos de ustedes fueron abusados verbalmente por sus padres, físicamente por sus padres. Le dijeron, ustedes no valen nada. Es más, el peor asalto que se le dio a usted fue que su padre o su madre los dejaron. Y si usted cree que esto no afectó su vida, piénselo de nuevo. Entonces, hermanos, en la Escritura nosotros vemos que en ningún lugar de la Biblia leemos que Dios nos dice debe ser Padre perfecto. Pero en muchos pasajes nosotros vemos que la Escritura nos amonesta a que debemos instruir, corregir y orar por nuestros hijos. ¿Ha visto alguna vez un árbol chueco? ¿Ah? Cerca de donde vivo hay un Home Depot y de vez en cuando voy al Home Depot y hay un árbol que está casi topando el suelo y ha estado así por años, está chueco. ¿Por qué estará chueco? Está chueco porque nadie tomó el tiempo cuando ese arbolito era pequeño de ponerle un palito y sostenerlo y especialmente con el viento que hay aquí en Reno. No, lo dejaron solo y el árbol está chueco ahora. Y entonces por eso que la Escritura nos dice, y la Escritura que más me sobresalta a mí, es la Escritura en Proverbios que dice, disciplina a tus hijos mientras haya esperanza. Mientras haya esperanza, esa Escritura nos da a conocer a nosotros de que llega un tiempo, la vida del hijo, de la hija, donde se pierde toda esperanza. Ya, como dicen ustedes los mexicanos, la regaste. Ya, there's no remedy. It's unfixable. Entonces hay esperanza, la esperanza de que mientras estén jóvenes nosotros podamos instruirlos. ¿Cómo lo instruimos bien? Los instruimos bien en recibiendo la instrucción nosotros primero. Escuche las estadísticas y termino con esto. Según un reciente estudio, los jóvenes de alta autoestima tienen 3 características principales en sus familias. La primera, el grupo de alta estima es claramente más querido y apreciado en casa que el grupo de baja estima. Yo a veces le digo a mis hijos, can I say that? We always use that word, the sentence. We say, I love you, with breaks, que no tiene ningún, no, es un pésimo inglés, pero los niños saben lo que significa. Constantemente les estamos diciendo, los amamos. Y a veces los chicos se enfadan, ay, qué asco. ¿Ah? Pero se los decimos, porque no queremos llegar a nuestro último día y que los niños se arrepientan y que nosotros nos arrepentamos, que nunca tomamos el tiempo de decirle a nuestros hijos que los amamos. Entonces las estadísticas demuestran de que el grupo de alta estima era claramente más querido y apreciado en casa. Segundo, el grupo de alta estima proviene de hogares donde los padres son significantemente más estrictos en el enfoque de la disciplina.
Por el contrario, los padres del grupo de baja estima son un grupo creando inseguridad y dependencia a través de la permisividad. O sea, permiten a los chicos hacer lo que les dé la gana. Sus hijos son más propensos a sentir que las reglas no se aplican porque nadie se preocupa lo suficientemente como para involucrarse. Haz lo que quieras, chavo. Be free, you're free. You're free to go. Be yourself. ¿Ah? Que no escuchamos eso en la ciudad. Be yourself. Really. Be yourself. Do whatever you want to do. Y tercero, los hogares de grupo de alta estima también se caracterizaron por la democracia y la libertad de ser transparentes. Sí, puedo quedarme por otra hora solamente en esa palabra. Hemos trabajado arduamente en esta iglesia y no a perfección de ser un pueblo transparente, un pueblo que se deja la religiosidad de lado. ¿Ah? Dios odia la religión. Dios nos invita, nos llama a ser un pueblo transparente, honesto, un pueblo que puede decir, ¿sabes qué? Estoy pasando por cosas difíciles. Ok, bien, déjame orar por ti entonces. En vez de la religiosidad que condena a esa persona como posible. Entonces, aquí vemos que el grupo de autoestima se les dio la libertad por la democracia de ser transparentes. Una vez que los límites fueron establecidos, había libertad para que las personalidades individuales crecieran y se desarrollaran. Así, la atmósfera general fue marcada por la aceptación y la seguridad emocional. Me identifico con este asunto, porque por años yo no sabía quién era. Y no estoy hablando de género sexual, estoy hablando de quién soy yo, cuál es mi propósito en mi vida. Y es por eso que Dios nos llama, nos invita a nosotros a ser un pueblo transparente, honesto, para que podamos llegar a ser todo lo que Dios nos ha llamado a ser. Pero cuando estamos fingiendo, pretendiendo, mira, soy esto, I'm holy and, I will make mistakes. I'm not a sinful person. Oh, really? Pero cuando somos eso, cuando podemos llegar a los pies de Jesús y decirle, Señor, soy un trapo sucio y te necesito cada día más. El Señor nos recibe. Y lo mismo sucede con nuestros hijos. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Te queremos como tú eres. Pero en el medio de eso hay ciertas reglas, hay un cierto orden. La Escritura nos dice a nosotros que servimos a un Dios de orden. Entonces, hermanos, ese es el asunto con nuestros hijos. Nunca es tarde para comenzar a ser buenos o mejores padres. Sus hijos son el reflejo de usted. Usted y yo daremos cuenta a Dios de lo que nosotros hicimos con nuestros hijos aquí en la tierra. De eso téngalo por seguro. Si usted tiene la responsabilidad y la bendición de ser un padre, qué lindo, qué precioso, qué maravilloso, pero también tenga por seguro que cuando estemos cara a cara con el Señor, vamos a tener que dar cuentas de lo que hicimos con nuestros hijos. Y por eso el Señor es tan preciso cuando se trata de instruir a nuestros hijos. A lo mejor usted no tiene hijos todavía, pero a lo mejor usted puede ser ese padre, esa madre, que esos niños que están alrededor de usted no tienen todavía. A lo mejor en el proceso de querer niños, a lo mejor usted va a querer adoptar un día, a lo mejor va a querer adoptar. Lo mismo se aplica para usted, porque no se trata solamente de dar a luz, pero también se trata de ser padre, de ser madre. Amén. Entonces, qué lindo, qué precioso saber de que no estamos solos y que no estamos sin instrucción, sin guía. Tenemos la instrucción a través de la palabra de Dios, el poder saber cómo ser padres. Yo me acuerdo cuando el primer muchacho nació, Leonard.
10 pounds, 7.5 ounces, 21 inches, 21.5 inches. Y nació el muchachón y yo veía a ver si había instrucciones o alguna cosa. No vienen con nada, ninguna instrucción. Decía Made in Mexico un lado y en el otro Made in Chile. Es todo lo que decía. Pero no había instrucción. Entonces uno tiene que, y entre más dependemos del Señor, más sabiduría Él nos da, nos ayuda para poder corregir, para poder dirigir, para poder amonestar, para poder amar. Porque cuando tenemos a alguien, como especialmente nuestros hijos, tenemos que aprender a amar. Es un amor diferente. Y a veces no es fácil. Amén. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos de que no nos dejas solos, no nos dejas abandonados, no nos dejas sin instrucción. Yo te pido por Iglesia Eternidad, te pido por cada padre, por cada madre, te pido por aquellos que desean ser padres. Te pido en el nombre de Jesús de que tú nos sigas ayudando a acercarnos más hacia ti para poder tener la certeza de poder enseñar a nuestros hijos como tú quieres que los enseñemos. Señor, lo que rodea a nuestros hijos hoy día en el siglo XXI en este país es casi catastrófico. Entonces nuestro trabajo es aún más arduo, más delicado. Y es por eso que te necesitamos ahora más que nunca. Te pido por cada persona que está en este lugar, Señor. Te pido que nos ayudes a que nuestra dependencia sea siempre en ti, para que podamos dar lo mejor a nuestros hijos y podamos honrarte a ti, Señor, a través de la instrucción y de la disciplina que nosotros les damos a ellos. Señor, te damos honra, gloria en todo y dependemos de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.